¿Te acuerdas que estábamos hablando en la clase pasada? La vez pasada, Sí. pues era sobre, creo que fue lo de cuando Yeshua calma la tempestad. No me acuerdo si fue esa o la del leproso Ujú, y también la de la vimos. sanidad del hijo del centurión. Ujú, también lo Fue vimos. ¿mandé? Sí, eso también lo vimos, pero Ajá. lo último que tocamos, ¿te acuerdas? Lo último, híjole, hasta lo anoté, pero ya no, ya no, me acuerdo. Vale, no hay problema, ¿sí? La idea es estar mirando a ver cómo vamos, ¿listo? Entonces, pues, la clase, Perdón. no, tranquila, no te preocupes. Entonces la clase pasada, donde te quedamos, sí, tocamos parte, bueno, en la introducción tocamos fue lo que fue cómo fue sana la suegra de Pedro, aquellos dos ejemplos que vimos y que nos muestran las escrituras acerca del que iba a seguir o de los que querían seguir a Yeshua, ¿cierto? Vemos dos ejemplos donde uno pues está aferrado a las riquezas de este mundo y pues el otro lo que quería era fama y fortuna, ¿no? Después vemos, como tú dijiste, cómo él calma la tempestad de un momento a otro, él coge y pone en silencio todo. Ver esa parte de Yeshua y que ellos ahí mismo en el mar, sintiendo todo esto y viendo semejante tempestad y que él cogiera y la calmara con dos, tres palabras y ya fuera tan sencillo, ahí se asombraron y dijeron, realmente este es el Hijo de Dios, ¿no? Se maravillaron tal cual. Después de eso, recordemos que él sale, ¿sí? Del mar de Galilea y empiezan a ir o van directo a la región, iban directo a una ciudad, ¿sí? Y ahí es ahí donde se encuentra con estos endemoniados, estos endemoniados gadarenos, ¿no? De los cuales pues tenían muchos demonios, porque igual se fueron y que le dijeron, ven, no nos ataques, no nos hagan nada, déjanos ir a los cerdos, todavía no es hora, o sea, ¿qué haces acá si todavía no es hora de que nos atormentes? ¿No? Ellos ya saben cuál es su tiempo, ellos ya saben en qué momento van a tener que ser castigados, ¿sí? Y pues sabían que ese no era el momento, entonces le dice, déjanos ir a los cerdos, ¿cierto? Y vimos varias cosas interesantes allí que realmente para esa época era muy raro, o bueno, en Israel de por sí es muy raro que alguien esté criando cerdos, ¿sí? Hoy en día pues podríamos decir que es normal. ¿Por qué? Porque pues hay mucho ya, hay mucha gente gentil, ¿sí? Hay mucha gente que está ya, incluso literalmente ya dice, yo ya no sigo las cosas de Dios y sigo lo que yo quiero, lo que yo anhelo, ¿cierto? Hoy en día, pues, digamos que hay ciertos sectores donde si tú para encontrar carne de cerdo es difícil y más un criadero, ¿no? Y pues vimos varias cosas que muy posiblemente estos personas que están con este rebaño de cerdos, por así decirlo, estaban era que o eran gentiles que estaban viviendo allí en esta región o definitivamente eran judíos asimilados, es decir, que ya habían perdido su identidad, ya se estaban olvidando de sus principios y preferían ser como las demás naciones, ¿sí? Y que esto no había pasado solo en este momento. A lo largo de las escrituras vemos cómo el pueblo ha querido ser igual que los gentiles, ¿no? Lo vemos incluso desde la época de Samuel, cuando empezaron a pedir rey, ¿cierto? Y acá también lo vemos esta parte donde ellos se quieren estar asimilando. Y pues acá es donde Yeshua le da la sanidad a este hombre. Estos endemoniados salieron corriendo, huyeron, ¿sí? Y pues ahí es donde definitivamente ellos
entraron, ¿cierto? Pero vemos que allí en esa región, en vez de estar contentos porque ya no estaban con este loco que quería atormentarlos, pues imagínate, un endemoniado, pues no era nada fácil para su época, ¿sí? Y pues que le dicen, no, mejor váyase ustedes que están haciendo acá, echan a Yeshua de ese lugar, ¿no? Entonces, después de eso, entra otra vez Jesucristo a la barca y pasa al otro lado. Sí, eso ya pasamos al capítulo 9. Recordemos que en este Ujú, estudio vamos a ver los dos capítulos, ¿no? El 8 y el 9. Ya con esto, ujú. la clase pasada cerramos el 8. Hoy vamos a entrar un poco más de lleno al capítulo 9. Sí, que realmente pues es un estudio un poquito más largo porque yo les estoy complementando para que no quede así como muy sueltas ciertas cosas que sí deberíamos entender, porque yo les he dicho y se los vuelvo y se los ratifico, no nos quedemos solo con las palabras en rojo, sino también con las actitudes en rojo. ¿Cuáles son esas actitudes rojas? ¿Cuáles son esas actitudes que nosotros debemos hacer? Todas esas actitudes que Yeshua hizo, qué fue lo que hizo, por qué cogió a esta ciudad, por qué hizo esto, por qué hizo lo otro, porque de allí es que nosotros vamos a poder obtener ¿qué? Un ejemplo vivido de lo que realmente debemos de ser nosotros, ¿sí? Porque Yeshua sí pudo haber hablado, pero él habló también a través de sus acciones, a través de su ejemplo, a través de sus miradas, a través de las cosas que él hacía, transmitió también ciertas actitudes que nosotros también debemos de entender, ¿no? Por eso la importancia de entender el contexto, por eso la importancia de entender bien todo el sentido de lo que estaba pasando para poder darle el sentido ya real al texto de las palabras en rojo, ¿no? Por eso les doy el estudio un poquito más, digamos que no es solo las letras rojas, ustedes entran y pueden escuchar los audios de Joseph de las letras rojas y él siempre anda diciendo esto compleméntelo con con el verso por verso, esto compleméntelo con este estudio de este capítulo para que lo puedan entender mejor, ¿sí? Entonces, creo que acá ninguno de los que estamos acá hemos pasado el verso por verso, ¿sí? Pero pues sí es bueno estarlo y tenerlo en cuenta cuando nosotros hagamos un estudio, digamos, así como temático, porque este es un poquito estudio temático debido a que solo se trata de las letras rojas, ¿no? Pero pues si queremos coherencia, pues tenemos que tener todo el trasfondo como tal, ¿listo? Ujú. Bueno, entonces antes de seguir, Roxana, Santiago, chiquitines, bienvenidos. Gracias, buenas tardes, bendiciones. Buenas Bendiciones. tardes. Chalón para todos. Entonces, pues vemos acá todo esto que estaba pasando, ¿sí? Vemos cómo Yeshua pasó de sanar a un leproso, de sanar a la enfermedad, a la suegra, y fuera de eso, tomando estas circunstancias y decir, no, mira, aquí el que me quiera seguir lo va a hacer de corazón, no porque yo le dé fama o fortuna y no porque esté esperando riquezas. Si me quieren seguir, síganme, pero esa es parte de lo material, es realmente efímero, pasajero, y yo no estoy apoyando eso. Eso fue literalmente lo que dijo Yeshua, ¿cierto? Y vemos que acá todo esto pasa, pasan estas dos cosas, esta pelea, se puede decir así, que tuvo allí en el mar de Galilea con esta tempestad, con eso que él quería calmar, ¿cierto? Y de ahí pasa a otros dos endemoniados, o sea, como diciendo Yeshua, yo tengo potestad tanto en el cielo como en la tierra, ¿sí? Y realmente eso lo dijo Yeshua en otro, más adelante, él dice, el Eterno me dio potestad a mí sobre todo lo que está alrededor, ¿sí? Y vemos cómo va transiguiendo y ahora se encuentra con la sanidad de qué? De un paralítico. Y eso es lo que estábamos empezando a estudiar la clase pasada. Por eso vamos a retomar otro poquito desde el verso 1, ¿sí? Leyendo el verso 1 para poder entender realmente qué era lo que estaba diciendo.
allí el Eterno y pues retomarlo y que no quedemos como tan perdidos, ¿sí? Porque a veces quedamos muy perdidos y pues realmente no entendemos ni dónde vamos, ¿no? Entonces dice el verso, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y acá realmente, después de pasar todo eso, de hacer todo este milagro, ¿se va a dónde? A la ciudad de Capernaum, ¿sí? En donde allí entra en una sinagoga y empieza a enseñar, donde eso era su costumbre. Eso y lo vemos en textos incluso más anteriores donde dice que era la costumbre de Yeshua entrar en cada sinagoga y estar enseñando, estar transmitiendo en la palabra del Eterno. Lo mismo que hacían los discípulos, entraban cada sábado, cada día de reposo, entraban a las sinagogas y a veces le pedían que hablaran debido a que, ¿qué? A que tenían un respeto en ciertas comunidades, ya los conocían porque eran no simples visitantes, no simples personas que estaban pasando, sino que ya eran conocidos por ser, ¿qué? Por ser rabinos, por tener una autoridad en las escrituras, ¿sí? Y sigue en el verso 2 que fue donde realmente nos quedamos la clase pasada, y dice, y sucedía que le trajeron un paralítico tendido, perdón, sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y acá vemos esto tan increíble que Yeshua hace, ¿no? Que le dice, ven, ten ánimo, ¿sí? Levántate. Y acá nos vemos esa forma tan compasiva, forma tan misericordiosa que Dios habla en nuestras vidas, ¿sí? Que realmente a eso fue a lo que vino. O sea, Yeshua no vino con el ánimo de juzgar, con el ánimo de criticar, ya lo vimos, sí, desde el capítulo 6 que habla de que no juzguemos a los demás, ¿cierto? Para no ser juzgados, pues él vino también con esa intención de no juzgar a nadie, sino de darle el ánimo de empezar a levantar a todos aquellos que estaban caídos, a todos aquellos pobres de espíritu, levantarlos, pero ¿con qué? Con la autoridad de él, siguiendo el camino de él. ¿Sí? Por eso le dice, ten ánimo, ¿sí? Y acá es donde empieza a darle una buena noticia al paralítico. Tus pecados se son perdonados, ¿sí? Y realmente esto es algo que para nosotros como seres humanos debería de ser la mayor satisfacción para nuestras vidas, ¿sí? Porque será que el tener casa, beca, fortuna, riqueza, va a llevar a mi alma a la libertad, va a llevar a que yo me sienta tranquilo, sienta que ya no va a tener que pasar por un juicio, que ya no sienta que algo malo va a pasar después de la muerte. No, algo que me va a dar tranquilidad, algo que me va a dar reposo, es saber que Él perdonó mis pecados, ¿cierto? Es saber que yo puedo caminar con Él, que yo puedo estar con Él. ¿Sí? Y a pesar de esto, es algo que genera conflictos actualmente y mucho más para esa época, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínate que a un hombre se te aparezca adelante y te diga tus pecados te son perdonados. Pues lo primero que tú vas a decir, ¿será que este sí es? ¿Será que no? Pues van a empezar a cuestionar su autoridad, porque van a empezar a decir, venga, este luego no es un hombre, este luego no es una persona que tiene esta autoridad, pues vemos que realmente por eso ya lo estaban tomando por ser el Mesías. Pero otros también ya se estaban levantando diciendo, venga, ¿será que sí este es el Mesías? ¿Será que ya vamos a reinar? U otros estaban empezando a decir, este no debe de ser porque mire que esto, mire que lo otro, y si se levanta él, pues definitivamente vamos a tener problemas con Roma y empieza todas estas discusiones que incluso a veces nosotros tenemos, ¿no? En cómo va a ser la venida del Eterno, cómo va a ser el fin del mundo, va a pasar esto, va a pasar
lo otro, va a pasar aquí, ¿cierto? Sino más en un aspecto en el cual pues no deberíamos estar tan divididos porque es algo que no ha pasado, ¿sí? O sea, ¿por qué pelearnos por el futuro cuando debemos más bien de estarnos enfocados en qué? En lo que estamos pasando en el presente y sobre todo en lo que Yeshua ya hizo por nosotros, ¿sí? ¿Cómo va a venir a rescatarnos? Pues no sabemos. ¿Cómo va a venir a salvarnos? ¿Cómo va a venir a quitar la maldad de este mundo? Pues no sabemos, son preguntas que hasta el momento y por el momento no nos las va a contestar hasta que Él venga, hasta que Él baje de los cielos y muestre su gloria y su poder. Sí, pero ahorita debemos estar aprovechando este tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos tiempo para buscarlo, porque tenemos tiempo para ir a donde Él y recibir su perdón y recibir su sanidad. Y recordemos que como le estábamos viendo incluso desde que empezamos este estudio de Mateo 8 y 9, ¿sí? Que son todas estas actividades del reino, el Eterno siempre ha estado dispuesto a sanarnos. Él se llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, sí, pero el problema no es si me sanó o no me sanó. El problema es cuándo me va a sanar, ¿sí? El problema es que yo no puedo esperar una sanidad inmediata, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sanidad inmediata que hizo, la hizo fue eterna, ¿sí? Él murió porque ya tú no tenías la condenación a la muerte, te libró de la muerte, te libró del último fin que tú tendrías que tener, ¿sí? Pero si tú quieres una sanidad acá a nivel físico, realmente sí es la voluntad del Eterno. Eso no quiere decir que no te diga sanado, eso no quiere decir que no te diga libertado. Muy posiblemente sí lo hizo, pero ya lo hizo como a nivel eternidad. ¿Sí? Porque él ve las cosas a manera eternidad, no la ve las cosas a manera física, y menos en una vida pasajera como hoy la tenemos, ¿no? No se va a enfocar en algo tan pasajero, más bien va a decir, ven, vamos a dejarlo a ver si va a pasar esta prueba y va a poder ser galardonado después ya en la eternidad, donde realmente es la vida que va a perdurar, que va a trascender por por el tiempo, ¿sí? Incluso dice que ya no vamos a tener que preocuparnos por el tiempo, ¿sí? Entonces acá es donde se estaba estableciendo esto y le dice incluso tus pecados te son perdonados. Con una autoridad que realmente empieza a decir, bueno, gracias a esta fe de estos amigos que lo llevaron alzado, que incluso lo treparon a un techo, lo bajaron por el techo, ¿cierto? Imagínate esta fe de estos amigos. Muy probablemente el paralítico estaba dudando, porque estaría diciendo, venga, ¿y qué hombre me va a poder sanar? ¿Sí? Es como nosotros o alguien que esté sufriendo de cáncer o que tenga una enfermedad, mejor dicho, que tú sepas que solo es la mano de Dios, ¿sí? Que te puede sanar, que te puede libertar, vayan y te lleven enfrente de alguien que tú diga, este hombre no me va a poder sanar, el único que me va a sanar es Dios, no me lleven allí, muy posiblemente estaba así el hombre, pero estos tres amigos o estos amigos que lo llevaron, porque realmente no dice cuántos lo llevaron, entonces, ¿qué pasa? Llegan con este ánimo como diciendo, yo sé que Él te va a sanar. No lo decían con palabras, lo decían con qué? Con hechos. Y a veces nuestros hechos son los que hablan más de lo que nosotros podamos decir, ¿sí? A veces pensamos que las palabras son más importantes, a veces pensamos que el yo decir, que el yo jurar, que el yo, mejor dicho, hacer todos estos y vemos que realmente el juramento no es válido y que no debemos de hacerlo, ¿sí? Hay juramentos que sí, si tú quieres prometer algo, lo puedes hacer, si tú quieres jurar, puedes hacerlo, pero lo mejor es que no lo hagamos, porque si hacemos juramentos, pues muy posiblemente vamos a fallar y tenemos la tendencia de fallar ciertos juramentos, ¿no? Y más con Dios, pues mejor no juremos. ¿Por qué? Porque nuestra alma va a ser ligada
a ese juramento, ¿sí? Y por eso realmente este paralítico dijo, ¿será que sí? ¿Será que este sí me va a poder libertad? ¿Será que este hombre, incluso Galileo, de esto, pues imagínate si podría tener eso, pero también estaba esperando algo más. Imagínate él allá, todos los años que pasaría paralítico, todo ese tiempo, pues también estaba necesitando un ánimo espiritual, ¿sí? Porque tú, ¿qué pasas cuando ves a un enfermo, alguien que queda en silla de ruedas, alguien que tiene una enfermedad ya directamente que te va a ocasionar la muerte, que tú ya sabes que te esperan 3, 4 años o 6 meses de vida, ya como que tu tiempo está está contado, está kilometrado, ¿cierto? No como cuando estamos al 100%, es como si viviéramos o sentimos que somos eternos cuando realmente no somos eternos, ¿cierto? Pero ese que nos da esa enfermedad, que nos da ese entendimiento de que somos banales, de que no existe, de que nuestra existencia es limitada, que no vamos a durar mucho, ¿cierto? Pues ahí es donde empezamos a mirar y empezamos a sentir y empezamos a dudar de nosotros mismos, empezamos a cuestionarnos, empieza nuestra alma a desfallecer, empieza nuestro mundo a romperse a pedacitos, ¿cierto? Y ahí es donde que esta persona no solo necesita sanidad física, sino también sanidad a nivel espiritual. Y se podría decir que mayormente a nivel espiritual, a nivel emocional, ¿sí? Y esto es algo que realmente tenemos que tener en cuenta y más cuando el alma realmente va a ser destruida, porque después de tu muerte, si tú no te conviertes a Dios, si tú no sigues realmente las cosas de Dios, tú no cambias tus actitudes, pues ¿qué va a hacer y qué va a pasar con tu vida? ¿Qué va a pasar con tu alma? Pues ya no vas a tener más oportunidades, se acabaron las oportunidades, ¿sí? En vez de que sea destruido el cuerpo y el alma persevere y siga en vida por la eternidad, pues muy posiblemente también tu alma vaya a tener que ser destruida, ¿sí? Debido a que no estás con el Eterno, no estás siguiendo los parámetros de Él. Por eso es importante que nosotros no le demos demasiada importancia al cuerpo, ¿sí? Es pasajero, tengo 100 años de vida, 80, 90, no sabemos cuánto Dios nos dé a nosotros, ¿sí? O muy posiblemente muchos menos, ¿sí? No estamos exentos, no compramos la vida, ¿sí? El único dueño que te va a decir cuánto va a durar tu vida, ¿quién es? Dios, ¿sí? Él sabe el día que ya tú te vas a ir. Por eso Él está preocupado y Él lo único que quiere es que tu vida se salve, que tu alma sea salva, ¿sí? Por eso el estar estudiando, por eso Él te tiene incluso acá en esta hora, escuchando de la palabra, estudiando de la palabra, ¿sí? Para saber eso. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Será que es más importante que se sane nuestro cuerpo o se salve nuestras almas, se perdonen nuestras vidas, se perdonen nuestros pecados, ¿cierto? Entonces, acá, ¿será que vamos a poder estar decepcionados porque nos diga, te perdono tus pecados? ¿Será que nos podremos decepcionar de algo y estar esperando algo más allá? ¿Sí? ¿O no será suficiente saber que nosotros tenemos el potencial de ser perdonados por la eternidad, de poder vivir en la eternidad, caminar con Él, podernos sentar en su regazo, poder ver las maravillas de Dios ya en su total plenitud, no como la vemos hoy en día acá en este mundo donde pues todas las grandezas que él hizo llegan a un determinado tiempo y se acaban, ¿sí? Lo vemos en las flores, lo vemos en las plantas, lo vemos en nuestros propios cuerpos que llega un momento donde ya las fuerzas no dan, donde la vista se está desgastando, donde sí.
todo se va desgastando a lo largo de este mundo, incluso todas las cosas materiales, ¿sí? Hay cosas que ya incluso antes duraban 10, 20 años, ahorita ya no duran sino 5, 4 años, ¿sí? Cosas así por el estilo. Entonces, ¿qué será más? ¿Y qué es lo que realmente nos debe bastar a nosotros? Es que nuestra sanidad, nuestra libertad a nivel eternidad, ¿sí? Por eso el Señor, y ya estamos llegando a lo que quedamos la clase pasada, es bueno estar recordando todo esto. Por eso el Señor le dijo a Pablo en 2 de Corintios 12, 7, ¿sí? ¿Qué le dijo? Y esto lo vamos a recordar desde aquí, si ya vamos a empezar a retomar lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Que realmente, ¿qué le dijo el Señor? Le dijo, y vemos 12, capítulo 12, 2 de Corintios 7, y dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me ha dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. A veces, ¿por qué nos da esos aguijones? A veces, porque con una enfermedad, a veces con ciertos problemas en nuestras vidas, con ciertas circunstancias. ¿Por qué tenemos eso en nuestras vidas? Pues para recordarnos que no somos eternos, para recordarnos que somos viles, para recordarnos que sin Él realmente nada somos. Porque ¿qué pasa si Pablo no hubiera tenido ese aguijón en la carne? Pues como lo dice él, me hubiera engrandecido, me hubiera exaltado desmedidamente debido al trabajo que estaba haciendo. Muy posiblemente diría, uy, no, ya cambié el ser fariseo, ahora estoy haciendo tantas iglesias, estoy llevando el evangelio a tantas personas y mira todos los que han venido gracias a mí. Imagínate cómo se enaltecería, cómo se subiría el ego de su corazón, ¿no? Pero el Eterno fue sabio y le puso que este aguijón para recordarle que lo que hacía era por la gracia de Dios, por la fortuna de Dios, porque Dios le había dado ese, ese don, porque era Dios el que hablaba a través de él, más no era porque Pablo tuviera realmente toda esa sabiduría para hacernos todas estas cartas, ¿sí? Para dirigirnos todas estas cartas, porque si hubiera sido por la propia sabiduría de Pablo, por la propio ego de Pablo, yo creo que la calidad de sus cartas hubieran bajado muchísimo más, porque se hubiera basado en toda la literatura que él tenía, porque se hubiera basado en lo que él pensaba que era correcto, pero como se dejó guiar por el Eterno, como se dejó que el Eterno fuera el que lo fuera llevando realmente por todos, ¿sí? Incluso en el sentir de hablarle lo correcto a los demás, pues era un sentir de Dios de ir y realmente confortar, reanimar y sobre todo exhortar a cada una de las comunidades, ¿no? Por eso allá el verso 8 nos dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. ¿Cuántas veces oró? 3 veces diciéndole, Señor, sáname, quítame esto, ¿sí? Imagínate él haciendo sanidades a otras personas y no poderse sanar él mismo. O sea, ahí yo digo que ahí es donde vemos que definitivamente el poder de la sanidad no está en nosotros, ¿sí? O sea, nosotros no somos los que sanamos, nosotros no somos los que vamos, impartimos la salvación, por así decirlo, o que tenemos este don de sanidad, pues vamos a ir a sanar a cuantos enfermos tenemos. Realmente no funciona así, sino quién es el que nos dirige, a quién tenemos que sanar y a quién tenemos que libertar, el Eterno. Porque cuántos, y pregúntense ustedes, o sea, para ese tiempo, ¿cuántos paralíticos, cuántos endemoniados, cuántos leprosos, cuántos todo eso no había en ese entonces? ¿Por qué solo escogió a algunos? Porque no sanó a todos los que había en ese momento. Porque a través de los libros históricos, a través de todos estos historiadores que estuvieron desde la época, que estuvieron muy cercanos a la época, ¿por qué no escribieron que Yeshua sanó a todos en el camino?
porque no es así, ¿sí? Todos tenemos nuestro momento de sanidad. Ellos lo hicieron y Yeshua y Dios decidió darle la sanidad a todos estos, libertar a todos estos, debido a que ¿qué? Era un propósito. Un propósito no solo para la vida de ellos, sino también para todos los que le rodeaban, ¿sí? Y esto realmente es algo que tenemos que tener en cuenta. Por eso dice en el verso 9, y me ha dicho que le dijo el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo me perfecciono mientras que tú sepas que no eres nada, que sin mí no vales, que sin Él definitivamente no podemos dar un paso, ¿sí? Si nosotros entendemos eso, realmente vamos a poder perfeccionar nuestra vida a lo que Dios quiere, ¿sí? Por eso dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, el poder del Mesías. Perdón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues dejar que sea el Eterno el que se perfeccione en nuestras debilidades. No estoy diciendo, y acá ya podríamos rayar ya en el libertinaje, que, ay, pues como el Eterno se perfecciona en mi debilidad, pues ahora voy a seguir mis debilidades, voy a seguir esto. No, una cosa es saber y entender que yo no soy nada, que tengo tantas deficiencias, que tengo tantos defectos, en vez de tener las cualidades que realmente le servirían más a él, que realmente serían las mejores para nosotros, ¿cierto? Pero saber que somos débiles, que somos frágiles, que sin el Eterno y que sin la ayuda de él definitivamente nada podemos hacer y que todo lo que hacemos es por obra de él, pues entender esto definitivamente es donde el Señor va a hablar y nos va a decir, mira. Todo lo que tú tienes es gracias a mí. Mira, te estoy perdonando. Ten ánimo y continúa tu camino. Ten ánimo, ¿por qué? Porque voy contigo, porque quiero estar caminando contigo, porque te voy a llevar de menos a más, ¿sí? Y esto es a nivel que espiritual, no tanto a nivel físico. Si ya viene cosas a nivel físico, pues ya van a ser ¿qué? Añadiduras a las cuales tú le tienes que agradecer. Eso no quiere decir bueno, que andar con Cristo siempre va a ser pobreza, siempre va a ser estar buscando con arañazos lo que tú vas a vivir. No, van a haber tiempos de riqueza donde tú vas a vivir muy bien, pero también van a haber tiempos de vacas flacas, es decir, de escasez, donde tú no vas a tener todo lo necesario, ¿sí? Pero eso no quiere decir que Dios esté en contra de las riquezas o que esté a favor de las pobrezas o que esté o en contra de la pobreza y esté a favor de las riquezas. No. Todos tenemos que pasar por esos tiempos, todos tenemos que vivir, incluso Pablo lo dijo, ¿sí? Yo estoy y ya estoy acostumbrado, sea para los buenos tiempos o sea para los malos tiempos, pero vivir bajo la instrucción de quién? Del Mesías, ¿sí? A eso es a lo que nosotros nos tenemos que hacer. Por eso el Señor le contestó esto, no, bástate en mi gracia. Mi poder se va a perfeccionar ¿en qué? En tus debilidades, ¿sí? Sea que nosotros lo que tenemos que estar, nosotros tenemos que perseverar a dónde? A la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque allí es donde se va a cambiar este cuerpo que se muere, que se desgasta, que se acaba, ¿sí? Y cambiar por un cuerpo que realmente va a ser incorruptible, por un cuerpo donde realmente ya no voy a tener que luchar con él, ya no va a tener que luchar contra el sueño, contra el hambre, contra la debilidad, contra el insomnio, ¿sí? Por querer descansar mejor, cosas así, ya no va a tener que luchar ni siquiera con una enfermedad. ¿Por qué? Porque va a tener un cuerpo glorioso donde me va a ayudar antes a qué? A seguir adorando al Eterno, a poder exaltarlo a Él, porque ya vamos a ser cuerpos llenos de luz, llenos de la presencia del Eterno, y vamos a tener ese frijo, ese reflejo que debemos de tener del Eterno.
ese mismo reflejo con que bajó Moisés de la montaña, que según eso le alumbraba su cara y nadie lo podía ver, pues ese mismo reflejo nosotros lo podemos tener, ¿sí? Pero es un reflejo totalmente diferente al que a veces nosotros pensamos. Pero mientras que estemos en este cuerpo, mientras que nuestra alma, nuestro carácter, nuestras decisiones, todo lo que somos, incluso nuestra personalidad, empiece a ser tratada, empiece a ser, se esté formando, ¿sí? Porque nosotros nos estamos formando, estamos es cambiando constantemente a llegar aquí a la madurez que realmente deberíamos de ser, ¿cierto? Y eso comienza desde dónde? Desde el vientre de nuestras madres a nivel físico, ¿cierto? Pero a nivel espiritual, ¿cuándo es que nosotros empezamos a cambiar y empezamos a adquirir esos atributos divinos, atributos en los que debemos de ser formados como el amor, la paciencia, la humildad, el dominio propio, el autocontrol, todas estas cosas que nosotros debemos que ser? Pues los tenemos que ir formando a través de la vida, a través de las pruebas, a través del estudiar las escrituras, a través de qué? De ser capaz de vivir como Dios quiere, ¿sí? Si nosotros nos tenemos que fortalecer y si nosotros queremos llegar realmente a lo que el Eterno quiere, pues vamos a tener que pasar por todas estas áreas. Que son difíciles, sí, nadie quiere una prueba, nadie quiere una dificultad, ¿cierto? Pero es como se los he puesto en comparación con un equipo de fútbol, ¿sí? Mientras que están los dos oponentes, es lo que yo más conozco de competencias, o con el deporte que a ustedes más les guste, sea patinaje, sea tenis, sea boxeo, sea billar, sea de lo que sea, ¿sí? El deporte va a tener siempre un contrincante, un opositor que muy posiblemente va a ser mayor o menor que tú. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la competencia, en cuanto a las habilidades, en cuanto a las estrategias, ¿sí? Siempre va a haber alguien que va a ser mayor que tú o menor que tú, ¿sí? Pero no por eso tú te vas a quedar siempre jugando con los de mejor, con aquellos que ya tú les sobrepasaste el nivel, y ya tú siempre le ganas y le ganas y le ganas. ¿Quieres quedarte en ese nivel? No, una persona que quiere subir de nivel en cuanto a competencia deportiva, ¿sí? Sea en el patinaje, sea en fútbol, sea en baloncesto, sea en tenis, sea en béisbol, en lo que sea, siempre la mejor oportunidad para seguir creciendo es que enfrentarse con equipos más grandes y más grandes y más grandes. Por eso es que está esto de las copas, por eso es que está esto de los campeonatos, sí, en todos los aspectos a nivel deportivo, pues por eso es que están estas ¿para qué? Oportunidades para evolucionar. Lo mismo son las pruebas para nosotros. Son esas oportunidades donde yo puedo enfrentarme y donde yo puedo evolucionar, sea para bien o sea para mal. De nosotros depende, de nosotros y depende hacia dónde vamos a ir mirando. Si seguimos continuar de acuerdo a lo que me dice las escrituras, pues voy a evolucionar para bien. Pero si en vez de eso estoy en una circunstancia y en vez de querer obedecer a Dios, pues prefiero hacer las cosas a mi manera, a lo que a mí me guste, pues ¿qué voy a hacer? Voy a perder la calidad y muy posiblemente voy a perder la prueba, voy a perder la competencia, ¿sí? Por eso necesitamos siempre que estar acatando sus leyes, estar obedeciendo lo que Él me está pidiendo, porque es de esa forma en la que mejor vamos a crecer, en la que mejor vamos a evolucionar, para que cuando lleguemos a la presencia del Eterno te diga, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿sí? A ese punto es a nosotros tenemos que sanar. Por eso cada una de las dificultades que tenemos, sean pequeñas, grandes, medianas, cualquier dificultad difícil que se presenta en nuestras vidas, ¿es para qué? Para fortalecer nuestro carácter, para fortalecer nuestras vidas, ¿sí?
y realmente poder también reflejar el amor de Dios a lo largo de nuestras vidas, ¿sí? Y esto lo podemos ver en varios ejemplos de las escrituras, ¿sí? ¿Cómo fue que, eh, por lo menos, un ejemplo así que se me viene a la cabeza es como ver que una mujer prostituta llegó y terminó a hacer luz en medio de una nación, ¿sí? Como lo fue Israel, ¿sí? Imagínate una prostituta que le iban a abrir puertas, que le iban a abrir eso, pero se dejó utilizar por Dios, prefirió dejar que él le cambiara, que le cambiara el destino, le cambiara la vida y terminó siendo casi la bisabuela del rey David, ¿sí? Entonces, imagínate, o sea, le dio hasta un privilegio de estar en donde él, siendo parte del linaje del Mesías. Que eso, ¿quién lo da? Solo Dios, pero debido a que realmente nosotros nos dejamos trabajar, debido a que realmente nosotros nos dejamos eh, transformar nuestras vidas, ¿sí? Por eso, ahí es donde tenemos que tener esa convicción de que realmente el Eterno está perdonando nuestros pecados, ¿sí? Tanto presentes, futuros, los pasados, pues nosotros ya sabemos que los perdonó, ¿cierto? Pero también las actitudes que tenemos en el presente y las actitudes que vayamos a tener, Él ya las perdonó, pero no por eso voy a seguir transgrediendo. No por eso voy a seguir pisoteando la sangre del Eterno, porque definitivamente eso que haría estaría mostrando que no estoy conforme a la voluntad del Eterno, sino que soy ese burrito que no se quiere dejar guiar por su amo, ¿sí? Y ahí es donde realmente esa es una actitud que no debemos de tener, ¿sí? Sino que más bien tengamos que aprender y empezar a caminar de acuerdo a lo que el Eterno me esté diciendo. Y si es algo que muy me va a doler, si es algo que no es tan fácil de hacer, pues lo único que podemos decirles es que contigo lo puedo lograr. Contigo lo puedo hacer, que no va a ser fácil, no va a ser fácil, pero necesito de tu ayuda, porque sin ti definitivamente no voy a poder pasar. Eso se lo dijo Moisés en un momento donde ya el Eterno le dijo, voy a destruir a este pueblo porque solo hacen el mal, porque ya no quieren, mejor acabo con todos y hago un nuevo linaje de ti. Eso se lo dijo a Moisés, ¿sí? ¿Y qué dijo Moisés? No, 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 no los acabes, no hagas eso. Yo sé que eres un Dios diligente, yo sé que eres un Dios esto, ¿sí? Pero no hagas eso. Si tú no vas conmigo, yo prefiero no dar un paso. Hasta ese punto, si nosotros podemos llegar a ese punto, tener esa seguridad, tener esa convicción de que Dios ya te perdonó, de que Dios ya te cambió la vida y de que quieres caminar de acuerdo a sus principios, pues realmente tu camino va a ser totalmente diferente a cuando realmente tú quieras hacer tu voluntad. Pero el perdonarte no quiere decir que te va a quitar las consecuencias, ¿sí? Es lo mismo que la ley te perdone, pero no te va a quitar las consecuencias de aquel pecado que cometiste. Si eres un asesino a sueldo, les voy a poner así algo muy extralimitante, ¿sí? Sí. Si tú conoces y en la cárcel preciso llegó un asesino a sueldo que mató muchas personas, ¿sí? Y queda libre, ya a nivel, está perdonado, ¿cierto? Pero eso va a traer consecuencias para su vida. ¿Por qué? Porque no falta el familiar de aquellos que conozca quién fue el que mató a su familiar y venga y persiga a esta persona que salió libre y ya salió perdonado. Las consecuencias vienen, ¿sí? Lo mismo pasó con David, un ejemplo muy claro con David cuando él se arrepintió, cuando él aceptó su perdón después de que Natán cogiera y lo confrontara, él dijo, sí, realmente soy yo el pecador, yo hice todo y ¿qué pasó? Vino una consecuencia inmediata, su hijo tenía que morir. Y no solo ahí, ¿qué le dijo Natán? En tu casa no se va a separar la espada.
Imagínate, ¿no? O sea, que en su casa siempre hubiera guerra, siempre hubiera disensión, siempre hubiera eso. El cargar con eso a David le costó. Y pues también, ¿por qué? Porque David tampoco fue un hombre, digamos que muy aguerrido para dirigir a su familia, lo era con el reino, pero con su familia era muy flexible, por así decirlo, ¿cierto? Y eso trajo también otras, muchas más consecuencias. Entonces, por eso es que Dios te perdona, pero no te va a quitar las consecuencias de lo que tú vivas, ¿sí? Y es como lo dice incluso en Eclesiastés, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué quiere decir? Yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiera. Tú puedes tomar, tú puedes subirte a un avión, tirarte del avión, tú puedes coger y subirte al quinto piso y tirarte. Tú puedes incluso coger y comer todas las hierbas que haya en el mundo. Puedes coger y comer todos los animales que haya en el mundo, pero no todo te va a convenir. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no está diseñado para comer y hacer todo lo que tú quieras. No está diseñado para soportar una caída de un quinto piso, ¿sí? No está diseñado para todo eso. Tu cuerpo está diseñado para ciertas cosas, ¿sí? Así como los animales y las gallinas están acostumbradas a comer solo maíz, ¿sí? Y lombricitas, pues eso es el diseño de ellas. Nosotros también tenemos un diseño y nuestro cuerpo solo va a recibir ciertos alimentos, solo vamos a poder hacer ciertas cosas, ¿sí? Con ciertas protecciones. Yo no te voy a decir no te puedes tirar de un avión, lo puedes hacer, pero tienes que tener ¿qué? Un paracaídas. Si no tienes un paracaídas, ¿de dónde te van a salir las alas? ¿Sí? Dios no te diseñó con alas como las águilas, ¿cierto? Para poder volar y ni siquiera como la de las gallinas, que no vuelan mucho, pero por lo menos les permite saltar hartas distancias, ¿cierto? Pero cada uno tiene su cualidad, cada uno estamos diseñados para un algo en nuestras vidas, ¿cierto? Por eso el tener eso y saber que el perdón te va a bastar, ¿sí? Saber que siempre las consecuencias van a venir. Por eso Él te dice, tú puedes hacer de todo, o sea, todo te es lícito, todo te es permitido, tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida, pero no todo te es lícito, no todo te es permitido, porque tu cuerpo no va a permitir todo, ¿sí? A algunos les hace daño y a algunos le pueden comer fresas, pero hay otros que no. ¿Por qué? Porque van a tener alergia, porque esa alergia les puede producir hasta la muerte, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que conocer también nuestro limitante, pero eso no quiere decir que el Eterno pues ya te va a perdonar todo y como tú quieres hacer lo que tú quieras, pues Él también va a coger y va a perdonarte todo lo que tú hagas. Tampoco va a ser así. Él también tiene un límite, ¿sí? Nuestro cuerpo tiene un límite, Dios también tiene un límite en el que te va a decir, esto no lo vas a poder hacer, ¿sí? Y Él te lo dice y te lo deja claro en dónde, en las escrituras. No lo hace porque es que te quiera dañar o porque te quiera castigar o porque te quiera poner una ley más grande, sino realmente porque te ama, porque quiere cuidarte, sí, es lo mismo que nosotros podemos a un niño de 2, 3 años, 5 años, 7, 8 años, ponerle todas las cosas que quiere y todas las cosas que él pida, ¿cierto? Pero muchas de las cosas que ellos piden, lastimosamente, la mayoría les hace daño, la mayoría no les conviene. Entonces a nosotros como adultos responsables que nos toca decir, esto no te lo puedo dar, ¿sí? Hasta cierta edad te lo puedo dar, pórtate bien, cumple todo y ya cuando cumplas esa edad, muy posiblemente te lo puedo dar si tengo los recursos, ¿no? Hay que ser claros con ellos. Entonces, imagínate. Entonces, realmente acá vendría estas preguntas. ¿Te bastaría con que ya te perdone el Señor todos tus pecados? ¿Sería para ti bastante? ¿Estarías satisfecho con el que Él te perdone solo los pecados, aún dejándote la enfermedad? ¿Podrías exaltar a Dios, alabarle en medio de las enfermedades, en medio de las circunstancias, en medio de la pobreza, de la escasez, de la riqueza?
aún sabiendo que Él solo te perdonó y solo te da este perdón de pecados? ¿Les bastaría? Les pregunto. Eh, yo creo que pues sí nos basta con el perdón que ya nos dio, ¿verdad? Porque eso es más que suficiente, tenemos la posibilidad de la vida eterna. Sin embargo, a veces, aunque nosotros queremos continuar en el camino recto con todas sus enseñanzas, pues existen todavía en nosotros muchísimas debilidades que no podemos superar, no así tan fácilmente, pero tenemos ya la base de que aún en esos momentos, pues uno tiene que agradecer a Dios por lo que tenemos, aún por las malas experiencias. Exactamente, ¿sí? Y saber que si tú estás con Dios y estás queriendo caminar conforme a lo que Él te está pidiendo, aún esas malas cosas, aún esas, digamos, tentaciones, dificultades, circunstancias difíciles, Dios las va a cambiar para bien, para tu vida, ¿sí? A diferencia que si lo quieres hacer o transgredir ya porque definitivamente es tu gusto, es tu placer y quieres seguir haciendo lo que a ti te place, ¿sí? Ya ahí es cuando el Eterno sí dice, mejor dicho, o sea, que déjeselo a Satanás y que él decida, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos que tenemos esta posibilidad, ¿sí? Y sabemos que en algún momento de nuestras vidas vamos a volverle a fallar a Dios y muy posible vamos a hacerlo, enojar otra vez. Vamos a llegar, digamos, como a amagar la vida, como lo dice Solecito. Vamos a tener momentos en que va a ser difícil el trabajar nuestras tentaciones, el trabajar en nuestras circunstancias y es muy posible que incluso a nosotros mismos nos amarguemos de decir de mí, Dios mío, yo no estoy dando el ancho, yo no estoy cumpliendo con lo que debería de cumplir, definitivamente no estoy haciendo lo que yo debería hacer. Me basta tu perdón, pero creo que te estoy fallando, creo que necesito más perdón, ¿cierto? Y realmente ahí es donde nosotros no tenemos por qué amargarnos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Él nos perdonó, no solo nuestros pecados de ahora, sino también los que van a venir más adelante, pero no por eso voy a pecar adredemente, ¿sí? No por eso voy a decir, ah, no, pues como Él ya me perdona ahorita y todos los que vengan y me los tiene que perdonar, porque hay muchos que dicen así, es que me lo tiene que perdonar, yo puedo hacer y rejurar y rehacer todo lo que yo quiera, pues Él me tiene que perdonar. No, las cosas no son así, ¿sí? Tú tienes que batallar con aquello que te está haciendo mal. Tú tienes que batallar y tratar de pasar esa tormenta o esas dificultades o esas tentaciones y decirle definitivamente, Dios mío, si tú no me ayudas a cortar con esto, yo no sé qué voy a hacer, ¿sí? Y muchos testimonios se han visto, por lo menos un fumador, un drogadicto, que Dios lo cambie al 100% y casos se han visto, donde realmente estas personas se han levantado. Casos donde vemos que antes eran homosexuales y Dios cogió, los limpió y los rescató de ese mundo, ¿sí? Pero ¿quién es el único que lo puede hacer? Dios. Y es en ese momento donde realmente podemos decir y decirle, Dios mío, te dejo esta cajita porque definitivamente yo no voy a poder luchar con eso, solo no voy a poder trabajar con mi mal genio, yo sola no voy a trabajar con esta tentación que me calcome los huesos como lo hacía con David, sí, cuando pecó con Betsabé. Todas estas cosas, definitivamente, si nosotros no vamos y se las dejamos a Dios y le decimos, Dios mío, ayúdame con esto, yo no sé qué hacer, a mí me tumba, a mí me hace caer, a mí me resbala, tú eres y vas realmente con Él y le muestras tu pobreza, tu bajeza, le demuestras que realmente tú no vales nada y que el único que lo puede salvar, lo puedes librar es Él, pues Él va a hacer algo contigo y cuando tú menos te des cuenta, de ese lugar donde estabas, te saliste y a veces ni te diste cuenta cómo, ¿sí?
Y ustedes mismos lo pueden ver, o sea, cuánto no ha cambiado sus vidas, cuántas cosas no ha cambiado en sus corazones, en sus vidas, en sus actitudes, a lo largo que han venido estudiando mucho más las escrituras, a lo largo que han empezado a depender de él, a lo largo que le han dicho, Dios mío, esta área de mi vida, no sé qué voy a hacer, la estoy trabajando, pero me está ganando, pero cada día que quiero y quiero esforzarme más, pareciera que no pudiera, solo tú me puedes ayudar. ¿Qué ha pasado con esas áreas en su vida? Realmente no han sido solucionadas, realmente Dios no las ha trabajado y no las ha pulido como aquel maestro. Que sí, hubo tiempos donde eso te atacaba y te atacaba y te atacaba, pero llegó un momento en que como que pasaste eso, como que ya no tuviste más que luchar con eso, pero empezaste otra lucha, ¿sí? Porque eso es lo que va a pasar con nuestras vidas, ¿sí? Y esto lo podemos ver como, como en el colegio, como una escuela, ¿sí? Empezamos desde muy chiquitos y luchamos con el aprendernos el abecedario y duramos, ay, repita, ay, qué cansón esto, y una pelea para aprendernos esto, ¿cierto? Hay unos que se les da muy fácil aprenderlo y saltarlo, hay otros que duran un buen tiempo, ¿sí? Y toca batalla y batalla y batalla con esto, ¿cierto? Hasta que pasamos el alto. Pero ¿quién es el que nos ayuda a pasar más rápidamente ese alto? Dios. Porque solos de por sí nosotros no podemos mejorar nada en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, esto es lo importante. Lo importante es entender que Dios ya nos perdonó a todos, que Dios ya nos dio la salvación, nos dio la sanidad a todo, pero porque tengo que estar pidiendo de más. Si conocemos y entendemos esto y si sabemos que ese es el mayor regalo, la mayor oportunidad, pues ahora vamos a estar más agradecidos, ¿cierto? Podemos decir, Dios mío, definitivamente gracias porque tengo estos frijoles para comer, porque no tengo más para comer, porque ya no tengo las carnitas, porque ya no tengo el plátano, porque ya no tengo otras cosas sino solo frijolito, Dios mío, gracias, porque tú le das el sabor y porque tú nos bendices, ¿cierto? Y ahí es donde podemos ver esa gracia que solo Dios nos puede dar. ¿Por qué? Porque ya no vas a ver el vaso medio vacío, sino vas a empezar a ver el vaso medio lleno, porque sabes que Él te perdonó, porque sabes que Él te dio la gracia, porque sabes que todo lo que está alrededor de ti solo funciona gracias al Eterno, no funciona por ti, no funciona porque es que la tierra es tan fuerte que sostiene todo el edificio, no, Dios le da la fuerza a la tierra para que sostenga un edificio. Gracias a eso es que yo puedo vivir, gracias a eso es que yo me puedo sostener, gracias a eso es que no pasa un terremoto y se lleva todo, ¿sí? Imagínense, por eso es que tenemos que ser agradecidos. Y esa es la buena noticia que nosotros tenemos que darle a todos, dar ese ánimo, esa satisfacción de que Dios ha perdonado los pecados. Pero por supuesto que no quitó las consecuencias, porque lastimosamente eso es algo que no se dice, eso es algo que no ven, sigue a Dios, Dios te perdona todo, pero que esperan que también les quite las consecuencias, pero que esperan que Dios no les pida nada a cambio, pero que esperan que los acepte tal y como son, pero que ellos no tengan que cambiar nada en su vida, cuando realmente eso no es así. Dios te acepta, Dios te perdona, pero también quieres que cambies. O sea, Él no quieres que sigas igual. Si Él quisiera que siguieras igual, pues imagínate dónde estaríamos. Sí, yo creo que no estaríamos acá. Por eso la importancia, ¿sí? De esta palabra que le dice a ese paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y acá es donde empieza el debate. Ahí se levantan unos escribas y dicen, decían dentro de sí, este blasfema. ¿Por qué dicen que este blasfema? Porque a lo largo de las escrituras, ¿quién es el único que perdona pecados? ¿Quién es el único que te puede dar la salvación? De acuerdo a las escrituras. Dios, Exactamente. Dios es el único que te podía dar la salvación, Dios es el único que te podría limpiar, que te podría perdonar, ¿sí? Por eso es que ellos dijeron definitivamente este
blasfema, está yendo en contra de Dios. Y ahí es donde entendemos que realmente esto es algo que está causando problemas en ese tiempo. O sea, Yeshua lo que vino fue a revolucionar en esa época, ¿sí? Y cada vez que lo estudio más, digo, definitivamente Yeshua fue un revolucionario, el mayor de la historia, ha sido es él. Y sí, por eso sigue en el verso 4. Y conociendo Jesús, los pensamientos de ellos dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Imagínate, o sea, acá ya empezamos estas letras rojas de este capítulo 9 y lo primero que dice es que, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Sí? Y acá es donde vemos la diferencia entre benignidad y malignidad. Malignidad, perdón. La diferencia entre una actitud positiva, que es la benignidad, y una actitud positiva, que es la malignidad. Negativa, perdón, la actitud negativa, que es la malignidad, ¿sí? Entonces, ahí es donde él le dice, venga, es que ustedes tienen que mostrar ánimo, ustedes tienen que mostrar compasión por los demás, ¿sí? Porque están viendo lo malo en vez de ver lo bueno, ¿sí? Porque no ven la compasión, la misericordia que yo le estoy dando a este hombre, ¿sí? El ánimo que yo le estoy dando a este hombre, porque están mirando solo lo negativo. ¿Mm? Y a veces eso es lo que nosotros hacemos. Miramos lo negativo, miramos lo malo, ¿sí? En vez de mirar esa autoridad y ese milagro que se estaba viviendo en ese momento, ¿qué pensaron? Este blasfema. No dijeron, uy, vea lo que Dios hizo con este hombre, tantos años hay paralítico y Dios lo salvó, uy, qué grande, qué belleza. ¿Mm? Pero en cambio, ¿qué hicieron? Ver lo malo. Y a veces nosotros somos así en nuestras propias vidas, ¿sí? Estamos pasando por diferentes circunstancias, estamos pasando por momentos sí difíciles, pero nos enfocamos en lo malo y no estamos viendo esos detalles de amor que el Eterno tiene, ¿sí? Esos detalles de amor que cuando uno está en esa dificultad, llegan personas, por lo menos de escasez, y llegan personas y te bendicen, ¿sí? O estás en medio de una enfermedad y te toca cuidar a tu ser querido o alguien tiene que cuidarte a ti. Todas las cosas se dan para que esa persona te pueda cuidar al 100% sin perder su trabajo, sin perder la oportunidad, sin perder las cosas. Eso no es demostrar el amor de Dios. Eso ahí no vemos realmente ese milagro que Dios puede hacer. Por eso le dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque no miran esos detalles que yo hago, esos detalles donde yo te estoy cuidando, de donde yo te estoy amando, donde yo te estoy mostrando el amor, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar totalmente diferente, empezar a cambiar nuestras actitudes, incluso más nuestros pensamientos, la vista con que miramos, ¿eh? Y le dice y sigue en el verso 5, ¿por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? ¿Qué será más fácil? Yo la verdad ni idea. Decir, no, pues levántate y anda, pues es decir que este paralítico se va a sanar y que tal no se sane, pues no va a ser tan fácil. ¿Perdonar los pecados? Pues tampoco, porque el único que perdona los pecados, ¿quién es? Dios. Si yo como Juliet dijera, te perdono los pecados, eso es transgredir ya ahora sí las escrituras, ¿no? Entonces, imagínate esa pregunta que les da Yeshua a estos hombres, pues realmente a nivel de nosotros, pues que es más fácil decirle al paralítico, levántate y anda, ¿sí? Porque no estamos transgrediendo las escrituras. Pero en cambio decir tus pecados te son perdonados un poco, sí, más, ¿no? Y ellos conocían las escrituras, por eso le dice, o sea, es más fácil que decirle a ellos que, mira, ya no tienes que hacer nada, tus pecados te son perdonados, levántate, anda, sí, pero que sigue, observa las escrituras, vive conforme a la ley, ¿sí?
Y realmente todo esto, decir de por sí toda la frase implica un milagro totalmente sorprendente. No solo un milagro a nivel físico, sino también un milagro a nivel espiritual. Porque el perdonar los pecados es implicarte que te va a quitar de la muerte, es quitarte el castigo y darte la salvación. Imagínate, ¿no? Y sigue en el verso 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, imagínate, o sea, ¿qué les está diciendo? Ahora entiendan ustedes que yo tengo la potestad, tengo la carta, tengo el poder que el Eterno me mandó, que Dios me dijo, mira, tú tienes la autoridad de perdonar los pecados, de sacar a los demonios, de sanar a los leprosos. Todo eso tiene esa carta de potestad que dice eso. ¿No? Y eso a lo largo de las escrituras, ¿quién es el único que lo puede hacer? Yeshua, el Mesías. De por sí el Mesías, sin ponerle nombre, el Mesías es el que tenía que cumplir esto. No había otra persona que realmente hiciera eso y si vemos a lo largo de las escrituras, el único que sacó endemoniados, el único que libertó, el único que sanó, después, ¿quién fue? Yeshua, ¿sí? Que otros sí tenían, pero con la autoridad de Dios, por lo menos cuando cuando Amán fue sano de la lepra por Eliseo, pero Eliseo no hizo nada. Eliseo solo le dijo, vaya y haz esto. No como Yeshua que literalmente le dijo, ahí mismo tus pecados se son limpiados, ve y mírate porque ya estás totalmente limpio y todos lo vieron ahí en presencia. En cambio, con Eliseo le dijo, no, veías esto, que eso te va a limpiar y te va a salvar. Pero como mostrarle que eso no soy yo, sino que quién era el Eterno, ¿sí? Y muchos milagros podemos ver así, que eran hombres de Dios que realmente tenían esta potestad, pero ninguno de ellos le dijo a los otros, ven, tus pecados te son perdonados, como lo decía Yeshua, con tanta autoridad, ¿no? Entonces, acá es donde encontramos en estas palabras que Yeshua nos está diciendo esa convicción de que realmente él tenía la autoridad, él tenía la carta poder, él tenía ese papel que le autorizaba, por así decirlo, ¿sí? ¿De qué? De perdonar los pecados, ¿sí? Incluso, no solo eso, las diversas enfermedades, no solo eso, sino también el sanar el corazón de las personas, el levantarles, el darles ánimo, el quitarle las amarguras, el quitarle la soledad, el quitarle todo lo que a veces como nosotros sentimos. Incluso ayer estaba viendo un documental de una droga que está muy fuerte a lo largo en Estados Unidos y es realmente catastrófico porque la mayoría que se mete termina con esta droga que los convierte, no sé si ustedes han escuchado, la droga que se le dice o se le denomina como los zombies, la droga que convierte en zombies a la gente, por así decirlo. Y es donde vemos que toda esta gente llega hasta ese punto de estar drogadictos, de llegar a depender de esta droga, y es una droga que realmente es mucho más fuerte que la coca, mucho más fuerte que la marihuana, que todas estas drogas, porque pues esas drogas te das la dosis y tú puedes seguir caminando normal, no te pone bobo, no te pone nada. En cambio de esa droga, sí, definitivamente te convierte como un zombie, esos zombies que vemos en las películas así casi, literalmente te convierte, ¿sí? Y ver todo este documental definitivamente, todo y la raíz de todo eso a que la gente terminara en ese punto es que el vacío del corazón del ser humano. Ese anhelo que todos queremos ser amados, que todos queremos ser protegidos, ese anhelo de tener seguridad, ese anhelo de tener algo, ese anhelo de eternidad. ¿Sí?
que no todo lo va a poder llenar, ¿sí? Y lastimosamente muchos de los que llegan a esta droga llegan por depresión, llegan por una vida que vivieron catastrófica a lo largo de sus años, por una soledad tan inmensa que se les metió y se les clavó en el corazón, pero el único que los puede salvar de allá y sacar de allá realmente, ¿quién es? El Eterno, ¿no? Y lastimosa es una ciudad, lastimosamente esto es algo que se está viviendo hoy en día, donde se ve que es una ciudad, y ustedes, no sé, después si quieren les paso ese video, pero es casi toda una ciudad, Filadelfia, donde hoy en día, pues acá en Colombia no se ve tanto. Tú vas andando y por las calles te encuentras uno o dos indigentes a kilómetros, sí, tú puedes y no encuentras así tan seguidos o ya son solo calles, cuadras definidas que están así, pero es que allá literalmente caminaban y caminaban y caminaban y por todo lugar encontraban gente así. Sí, o sea, ya es parecido a estas películas que se ven que por donde caminaban había zombies, así literalmente, y uno huyendo de los zombies, así parecía, y hasta el muchacho ya tenía miedo y todo de andar así, imagínate, o sea, es algo duro, es algo donde realmente uno dice, Dios mío, ¿hasta dónde llegamos nosotros como hombres? Unos a querer hacer daño, porque hacer esta droga, pues realmente en vez de hacer un bien hizo un daño. Y fuera de eso, hasta dónde llegamos nosotros por querernos sentir amados, por querer escapar de de estos sentimientos, de todo esto, y que el único realmente que te puede sanar, ¿quién es? Yeshua, ¿sí? Y que pues lastimosamente no todos quieren aceptar ese perdón, no todos quieren salir de allí, ¿sí? Y muchos quieren salir de allí, pero lo último que buscan realmente es al Eterno. El último que realmente quieren andar y quieren recibir es al Eterno. Lastimosamente eso es así. Y sigue en el verso 7. Entonces él se levantó y se fue ¿a qué? A su casa. Hizo tal cual lo que Yeshua hizo, imagínate, o sea, en vez de ellos enfocarse en ese milagro tan grande que estaban haciendo y que se ve, o sea, yo digo a alguien acá que se levante, que está allí paralítico 10, 8, un año, un mes, yo ya conmigo digo, definitivamente Dios es grande, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Se enfocaron en lo que no era. Mucha gente sí vio esta manera y esta gran manera de sanar a un enfermo. Hoy en día, ¿quién sana a un paralítico? Hoy en día, ¿quién levanta a un leproso? ¿Quién le quita la enfermedad a ellos? Realmente no, o sea, es difícil. Tienen que seguir un tratamiento, tienen que seguir ciertas cosas. Solo Dios puede hacer eso. Por eso Yeshua dice definitivamente, yo tengo la potestad de hacer esto. Yo tengo la potestad, tengo la autoridad de poder hacer esto, ¿sí? Y hay algo que dentro de la teología cristiana, estos pasajes se interpretan realmente de manera un poco mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá dice que el Hijo del Hombre tenía la potestad de ¿qué? De perdonar todos los pecados. Él tiene la potestad. Incluso en Mateo 10, 28, 17, textos más adelante, dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. O sea, algunos estaban diciendo, venga, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que se le puede adorar o será que no? ¿Y qué dice? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, yo ahí sí como dicen por ahí, yo puedo mandar en el cielo y puedo mandar en la tierra. Imagínate qué autoridad tenía él, ¿no? Que realmente si nosotros nos podemos a estudiar mucho más, por eso fue que él pudo calmar esa tempestad que estábamos viendo en el capítulo 8, ¿no? Que vimos que no era cualquier tempestad, no era una tempestad allí normalita, porque si no, pues imagínate unos pescadores, pues no hubieran estado muertos del susto diciendo hasta acá ya nos vamos a morir.
porque habían vivido en el agua, ¿sí? Vaya, pregúntele a ustedes, un pescador de allí, de la ciudad o de su país, ¿sí? Y pregúntenles a ellos qué pasan en lo largo del mar y uno va allí preciso con una tormenta y hay momentos en que ellos están recalmados. ¿Por qué? Porque ya han pasado por esas situaciones, porque ya saben qué hacer, ¿sí? Ya como que no les asombra porque debido a tanto que han vivido esas situaciones, pues ya saben lo que les toca, ¿sí? Sí, hay adrenalina, sí, hay ese temor también en que no vayan a poder pasar, pero no los asombra, o sea, no los acobarda a tal punto. ¿Por qué? Porque ya la han vivido, ya han pasado, ya se la esperaban, ¿sí? A diferencia cuando llega algo que te sorprende, que tú no esperabas, a tal punto de decir, nos vamos a morir, porque no hay solución, no hay salida, ¿sí? Es una cosa muy diferente y eso ustedes lo pueden ver en programas nomás. Hay unos programas donde muestran a estos que van y pescan cangrejos y todas estas cosas allá dentro del mar y se da cuenta uno de ellos cómo trabajan y cómo siguen trabajando incluso en medio de una tormenta y no están preocupados y no están afanados y no están corriendo de un lado para otro. Entonces, por eso acá es donde se hace como uno dice, venga, o sea, ¿por qué estaban tan asustados? Pues por eso, porque están teniendo una lucha en medio espiritual, donde los seres espirituales, donde estos ángeles caídos, pues realmente lo que querían era acabar con ellos. Por eso Yeshua tiene la autoridad de qué? De calmarlos, de decir, venga, ya váyanse de acá, dejen esto tranquilo, ¿sí? Imagínate tener la autoridad sobre estos ángeles caídos. Eso es lo que tenía Yeshua. Por eso dice, tengo la autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Y ejemplo de esto también lo podemos ver con Joseph, ¿sí? Con José, el soñador, al cual se le entregó el anillo, ¿sí? Y pues era que todo el mundo se le iba a doblar rodilla ante él, el único que no podría arrodillarse, ¿quién era? Faraón, ¿sí? En este caso es lo mismo que estaba pasando con Yeshua. Yeshua podía administrar, podía ordenar a todo el mundo, al único que no podía ordenar, al único que no podía mandar era ¿quién? A Dios. ¿Mm? Ahí podemos tener un ejemplo muy claro de esta autoridad. Por eso en Primera de Corintios 15:25 que nos dice, porque precioso es el que reine, preciso, perdón, porque preciso es el que reine hasta que haya puesto a todos, a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. ¿Quién es el que sujetó todas las cosas a Yeshua? Dios, ¿cierto? Porque Dios es el que tiene la autoridad de todo. Entonces Dios fue el que le dio y le dijo, mire, todo esto se va a sujetar a usted, ¿sí? Es como dándole ese anillo que le dio Faraón a José, ¿sí? Es parecido, acá puede decir acá como una carta poder, por así decirlo, donde tiene el lineamiento y dice todo esto, todo esto, todo esto lo puedes hacer, ¿sí? Exceptuando, no puede mandar a Dios, ¿sí? Pero ¿qué dice? Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todos. ¿Qué quiere decir? Que va a llegar un momento en que Yeshua vaya y recupere todo, eso ya va a ser verso 28, ya es cuando él venga como el Mesías Ben David, como aquel que va a reinar, ¿sí? Cuando venga, él muestre su poder, ponga todo en orden, ¿sí? Pues, ¿qué va a pasar? Todo eso que él sacó, todo eso que él libertó, todo eso va a ir y se lo va a entregar ¿a quién? A Dios. Todo eso se lo va a entregar y él mismo se va a arrodillar y se va a sujetar a Dios. Lo mismo que hizo José el soñador. Él llegó un momento después de que pasó la sequía, después de que pasó todo eso, pues que dijo Faraón, mire, todas estas son las propiedades que he sacado para usted.
cogió y le devolvió todo. José no se quedó con nada. Si no, pues imagínate, todo Egipto le hubiera pertenecido a José, ¿cierto? Pero no fue así. Y esto lo podemos ver a nivel de historia, qué fue lo que pasó después, años más adelante, cuando Moisés llegó ya en la historia, ¿no? Porque todo el pueblo, todos los israelitas estaban esclavos. Si José se hubiera quedado con todo, pero como no se quedó con todo, se las devolvió a Faraón, pues ¿qué pasó? Ya nada le pertenecía. ¿Sí? Lo mismo pasa acá. Va a llegar el momento en que le va a devolver todo a Dios para que, ¿qué? Para que Dios sea en todos, para que Dios vuelva a ser el dueño de todo. Eso no quiere decir que Dios no ha sido el dueño de todo, sino que ahora todos le vamos a servir a Él por convicción. ¿Mm? Entonces, con esto realmente podemos ver que Yeshua tenía una autoridad suprema en cuanto a qué, al perdón de pecados. Su seguridad no era porque sí, sino realmente porque el Eterno le había dado esta autoridad, ¿sí? Y recordemos que el perdón de los pecados realmente no es por nuestros méritos, no es porque seamos muy bonitos, muy rectos, muy sabios, no es por eso, sino realmente es que por misericordia. Y esto lo podemos ver a lo largo eh, de toda la historia, ¿sí? Cómo realmente Dios nos ha mostrado y Dios ha hecho muchas cosas y el único que realmente te puede resucitar, ¿quién es? Dios. Nosotros podemos decir, sí, yo voy a resucitar, yo voy a hacer esto, yo voy a levantarme de la tumba, voy a hacer esto, pero el único que realmente lo cumplió, el único que realmente lo hizo, ¿quién es? Dios, pero eso no quiere decir que ahora yo voy a ser libre, ¿sí? Si no es por autoridad del Eterno, si no es por misericordia del Eterno, si no es por gracia del Eterno, no es porque yo me la gane, no es porque yo sea muy bella, muy obediente, tú puedes cumplir todas las escrituras, pero si no hallaste misericordia en Dios, pues no vas a ser salvo, ¿sí? Ahí es donde tenemos que tener esto en cuenta. Por eso la ley no te va a hacer salvo, la instrucción no te va a hacer salvo, el obedecerla no te va a hacer salvo. ¿Quién es el que te salva? Dios, Yeshua, ¿sí? Pero a través de qué? De su compasión, de su misericordia, ¿sí? Entonces, por más que nosotros hagamos hechos, por más que hagamos prodigios, por más que hagamos mil y mil cosas, lo único que realmente va a tener es misericordia, ¿sí? Y realmente Yeshua nos mostró de mil maneras que él tenía la autoridad y que él tiene la autoridad, ¿sí? ¿Cuántas veces no cayó el mar? ¿Cuántas veces no andó sobre el mar? ¿Cuántos enfermos no sanó? ¿Cuántas características de amor, de perdón, de benignidad, de misericordia no mostró a lo largo de sus 3 años de ministerio, ¿sí? Y incluso después ya de resucitar, ¿cuántas misericordias no mostraba en estos 2000 años? ¿Cuánta redención, cuántas personas no ha cambiado sus vidas debido a seguirlo? Y él es el único que realmente ha cumplido todas las características de Mesías que habla, ¿en dónde? En el Tanakh, ¿no? Y a lo largo, pues también del Nuevo Testamento. Por eso sigue en el verso 8, ¿sí? En la primera parte dice, y la gente al ver lo que dice, se maravilló y glorificó a Dios. ¿Qué dice? ¿A quién glorificaron? ¿Glorificaron a Yeshua o glorificaron a Dios? Adiós. Exactamente, glorificaron a Dios. Es decir, Yeshua no se atribuyó nada a él. Llevó a que todos glorificaran a Dios. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer a lo largo de lo que nosotros vayamos haciendo. Y sigue diciendo ahí que había dado tal potestad a los hombres,
¿sí? O sea, esta es la diferencia en la que Yeshua realmente mostró y la diferencia que se vio con Pablo y con Bernabé. ¿Qué pasó cuando Pablo y Bernabé hicieron un milagro allí en Listra? ¿Qué pasó? Empezaron todos los sacerdotes, toda la gente y quisieron a ir y rendirle homenaje a él, ir y rendirle sacrificio a él, imagínense, ¿sí? Lo que casi hoy en día hacen, ¿cierto? Hoy en día, ¿qué hacen con respecto a esto? Pues tratar de hacer esta parte, ¿sí? ¿De qué? De ir y hacer esto. ¿Mm? De ir y cuadrar esto, ¿sí? Que realmente pues algo que no deberíamos hacer. Entonces, acá podemos ver que realmente en ese momento, pues, qué es lo que estaba pasando en ese instante, ¿sí? Ellos en vez de ver eso, ellos en vez de adorar a Dios, cuando Pablo y Bernabé hicieron este milagro, pues lo trataron como dioses. Dijeron, acá bajaron los dioses del cielo. Uy, mire, acá tenemos a Júpiter, acá tenemos a este otro, bueno, le pusieron nombres a ellos y ya les iban a hacer sacrificios, imagínate. Por eso Pablo, pues que dice, no, ¿cómo es posible que van a hacer eso? Se rasgan sus ropas, tanto Pablo como Bernabé, dicen, no, nosotros somos hombres como ustedes, eso no, 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 venga ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? No hagan semejante locura. Sí, esto lo vemos en Hechos 14:9. Y dice, esto oyó hablar a Pablo, al cual fijando en los ojos, en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijeron a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, es decir, lengua de ese pueblo de allí de Listra, dice, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. O sea, ¿qué pasó? Aquí de pronto fallaron un poquito en dar el mensaje, que no eran ellos los que sanaban, que no eran ellos los que estaban haciendo los milagros, sino quién era quién, Dios. Y a veces es eso, a veces que es un detalle que se nos olvida, demostrar que nosotros no somos los que hacemos las cosas, que nosotros somos esos instrumentos no más preciosos que Dios nos utiliza y que gracias a eso es que podemos ver la gloria de Dios, ¿cierto? Cada día, cada instante, cada momento en que estamos haciendo lo que Dios nos llamó, ¿sí? Muy posiblemente se los olvidó o muy posiblemente la gente no los entendió y tomaron las cosas por otro lado, ¿sí? Imagínate, después de eso, después de que ellos quisieron mover y hacer esto, pues ¿qué pasó? La gente pues empezó y se llenó de ira contra ellos, al ver que realmente pues estaban haciendo ¿qué? Otras cosas. Y algo que realmente vemos y es que nosotros como gentiles podemos entender muy fácilmente esto, ¿sí? El que Dios se haya materializado y le haya dado la potestad a Yeshua y haya hecho estos milagros. Nosotros lo podemos entender mucho más fácil porque tenemos un poquito este concepto, ¿sí? De acuerdo a la cultura grecorromana. Pero este es algo que en Israel realmente entendieron de manera mucho más fácil. Si vemos allá, alabaron directamente a Dios. No alabaron a quién, a Yeshua. ¿Por qué? Porque sabían que Dios era el único que podía hacer, pero que podía utilizar a un hombre. Pero nosotros, a veces por nuestra cultura, por nuestro esto, ¿cierto? Tendemos a ver a la persona que está al frente y tomarla como Dios en vez de mirar realmente a aquel que hizo el milagro, ¿no? A veces nos pasa eso. Y eso es algo que nosotros siempre tenemos que llevar a la gente a que vea a Dios y no que nos vea
a nosotros, ¿sí? Y esto realmente, en vez de tener esa actitud tanto que tuvo en Listra, pues que tengamos más la actitud de aquellos que recibieron realmente lo que Dios estaba queriendo decir. Por eso es que nosotros debemos entender que el único que tiene y que va a recibir la honra y la adoración y que es el único para merecerla, ¿quién es? Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Del resto, pues nadie más, ¿cierto? Por eso es que Él es nuestro mediador, por eso es que Él está recibiendo todo, ¿sí? Porque sabemos que Él tiene la autoridad y la potestad de hacerlo y sabemos que Él es el mismo Dios, ¿sí? Si entendemos esto, sabemos que no tenemos a Yeshua aquí aparte y tenemos a Dios aparte. No, es uno solo. Es algo difícil de entender porque se nos sale de nuestra mente limitada, ¿sí? Porque es algo totalmente que se nos sale a nosotros, algo que nosotros no hemos entendido, pero por eso el mismo espíritu también que es un atributo del Eterno, ¿sí? El espíritu de Dios, pues, ¿qué es? Es el atributo del Eterno, es el soplo mismo del Dios vivo. Por eso es cuando dice que para blasfemar contra el Espíritu Santo, pues es la peor blasfemia la cual no se puede perdonar. Lo que realmente está diciendo es que si tú hablas en contra de Dios y blasfemas en contra de Él, ¿sí? Pues definitivamente pues no va a ser perdonado. ¿Por qué? Porque estás hablando del mismo eterno, ¿sí? Que realmente hay cosas que no se van a poder hacer. ¿Mm? Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que entender, ¿sí? Y por eso, pues al único que nosotros debemos honrarle, agradecerle, pues es a quién, aquel que está realmente que es el nombre de Dios, aquel que vino a hacer todo. No vamos a adorar y no nos vamos a postrar ante el sumo sacerdote, sino realmente ante Dios, que es una cosa muy diferente. Si nosotros lo miramos a lo largo del Antiguo Testamento, ¿será que ellos se postraban ante el sumo sacerdote para agradecerle a Dios? No, ¿cierto? No lo hacían. Se postraban era ante quién? Ante Dios. Incluso el sumo sacerdote se tenía que postrar ante Dios. ¿Por qué? Porque él solo lo que estaba haciendo es representando las enseñanzas y los atributos en cierta medida de Dios, que el único que realmente lo pudo hacer al 100%, ¿quién fue? Yeshua, ¿cierto? Pero sabemos que lo podemos adorar, que lo podemos magnificar, es porque sabemos que es el mismo Dios que se despojó de su realeza, quiso hacer, manifestarse en forma de hombre y mostrar su poder, mostrar su gloria, un atributo que él puede hacer, y pues para Dios no hay nada imposible. Yo digo, ¿cómo vamos a decir y encasillar a Dios que Dios es un Dios tal que no se puede convertir en hombre? O sea, ¿sí? Si él hizo los cielos y la tierra, si él hizo las galaxias, si él hizo todo eso, pues ¿por qué no lo va a poder hacer? ¿Sí? Para él, pues no hay nada imposible. Nosotros somos los que tenemos el limitante. Sí, nosotros no lo podemos entender. ¿Por qué? Porque yo hago una maqueta y yo no me puedo meter entre la maqueta, ¿sí? A no ser que me tome una pastilla chiquitolina y me meta en la maqueta. ¿Sí? Aunque pues, hasta ahora no se ha inventado, ¿cierto? Pero pues ahí podemos ver esto. El único que sí tiene ese poder, pues es Dios, porque a él para nada es imposible para él, ¿sí? Y pues puede que él no se baje su totalidad y esto, pero él tiene su manera de hacerlo. ¿Cómo? No me pregunten. Pero definitivamente podemos ver que Dios es un ejad, es uno solo. ¿Sí? No podemos adorar a dos, tres, cuatro dioses y decir que es el mismo Dios. No, es uno solo. Y si nosotros adoramos a Yeshua, entendiendo que es el mismo Dios, pues no vamos a estar pecando, ¿sí? Que es una cosa muy difícil. Ya todo esto lo entenderemos, yo creo que mucho mejor cuando estemos en la presencia de Él. Vamos a decir, venga, ¿cómo es que fue esto? No entiendo esto. Y ya se nos va a abrir, yo creo que mucho más la cabeza. Entonces, realmente acá, este evangelio, o este Mateo, como lo escribe ya en tercera persona, pues, y acá nos vemos que empieza a dar
su propio testimonio, ¿sí? Que es donde empieza el verso 8, verso 9, mejor dicho, donde empieza a ver su llamado, ¿sí? Y lo podemos ver acá en el verso 9 que empieza diciendo, pasando Jesús de allí, o sea, ya salvó al paralítico, caminó un buen tiempo y se encontró con Mateo, ¿sí? Y dice, viendo a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Primero, un hombre que era gentilizado, que era pagano, porque no cualquiera iba a ir a tener que pedirle los tributos a la gente. Hoy en día eso es muy natural, nadie lo odia, nadie lo juzga, pero para ese entonces sí era lo peor, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba yendo en contra de su propio pueblo. Mateo era judío, ¿sí? Y pues al ir y a recaudar los impuestos, pues estaba que estaba yendo en contra de su propio pueblo, estaba siendo un traidor, ¿sí? Y para Roma, pues ¿qué estaba haciendo? Un vendido. ¿Por qué? Porque dijo, no, pues por la plata se vendió y dejó a su nación. Pues ese era lo peor, ¿sí? Y ahí es donde encontramos eso de que realmente nosotros tenemos que andar y hablar realmente como Yeshua nos lo está mostrando. No solo por palabras, si vemos acá, Yeshua se le acercó, no fue Mateo el que se acercó, fue Yeshua el que tomó la intención y se acercó a un pecador, se acercó a alguien que necesitaba, ¿sí? Y a veces, nosotros a veces preferimos, por eso es que a veces es mejor que los demás te alaben, más no que tus propios labios te alaben. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos creemos mucho, mucho, ¿sí? Y, ay, porque Mateo que hubiera podido decir, no, yo soy rico, yo soy famoso, yo soy esto, lo mejor, pero ¿qué estaba pasando alrededor? ¿Estaban hablando bien de él? ¿Lo tenían en alta estima? Pues realmente no, ¿sí? Y pues ahí es donde nosotros tenemos que estar cuidando, ¿sí? Por eso es que él, a medida que él estaba allí, pues realmente no estaba siendo de lo mejor, estaba siendo rechazado por su pueblo, rechazado por los gentiles, ¿cierto? Rechazado por todo el mundo. O sea, él realmente, yo creo que no encontraba una identidad propia o algo a qué pertenecer como tal, y había esa carencia de algo también en su vida que muy posiblemente Yeshua se lo mostró, se lo transmitió con sus ojos al decirle, cuando lo vio, le dijo, sígueme. Imagínate esas palabras de Yeshua a un pecador, a alguien que no conocía, a alguien que no seguía las instrucciones, le dijo, venga, tú vas a ser discípulo mío. Imagínate todo lo que implica esas simples palabras, porque para ese entonces, ¿sí? El decirle sígueme era decirle ven, deja todo lo que tú tienes, tu casa, beca, familia, riqueza, todo lo que tú tienes y vas a seguirme. ¿Mm? ¿Por qué? Porque aquellos que un rabino escogía, porque casi Yeshua para esa época era como un fariseo, un rabino, ¿sí? Por eso estos dos jóvenes que vinieron anteriormente, uno vino que con ganas de seguir el prestigio y conseguir una vivienda digna y tener ese prestigio, pues Yeshua le dijo, tranquilo, ni te preocupes por eso, porque yo no tengo ni dónde caerme muerto. Entonces, ni si me estás buscando por eso, aquí perdiste el camino, ¿sí? Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, ahí pues vemos que le dice, venga, sígame. Pero, pues imagino que ya Mateo ya había escuchado de Jesucristo. Me imagino que él ya había escuchado todo lo que Yeshua estaba pasando, todo lo que él estaba diciendo, y pues para escribirlo tal cual como lo escribió, muy posiblemente estuvo presenciando todos estos eventos. ¿M? Y también en su corazón de pronto había cierta duda de que, ¿será este el Mesías? ¿Será que no? ¿Será que aquí? ¿Será que para allí? ¿Cierto? Y por eso es que en un momento donde nosotros estamos en mayor oscuridad, donde nosotros estamos en un momento donde no había quien nos salvara, donde no había quien nos recogiera, y creo que eso lo hemos vivido cada uno de nosotros, ¿cierto?
encontramos estas palabras en rojo en nuestras vidas. Sígueme. Muy posiblemente tú no tomaste esta actitud que va a tomar Mateo de seguirlo de una vez, dejar todo tirado y de una vez lo siguió. Muy posiblemente a ti te costó tiempo de dejar tu pasado, de dejar las cosas que hacías, de dejar a tus amigos, de dejar ciertas cosas hasta el punto de decir, ya no voy a seguir al Eterno, ya del todo, ¿sí? Muy posiblemente, ¿cierto? Pero, ¿qué hizo Mateo? Dice, se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Qué pasó? Pues Mateo, acá como que se da a entender que Mateo hizo su propia fiesta, ¿sí? De seguir a Yeshua, decir, voy a dejar todo este mundo y voy a seguir a Yeshua y llevó a muchos gentiles, con mucha gente que él se rodeaba, ¿sí? Y de por sí sabemos que cuando hay plata de por medio, no importa lo demás, ¿cierto? Si me cae bien, si me cae gordo, si es bonito, si es flaco, si es no sé qué, no importa, ¿cierto? Casi siempre estamos para complacer a aquel que tiene su riqueza, ¿cierto? Y pues ahí es donde se ve esta parte y se ve que estaba sentado en la mesa, o sea, imagínense a Yeshua, un judío que seguía las instrucciones, no tanto la Torá, sino también la ley oral, porque dice que era incorruptible, ¿sí? Porque incluso, ¿qué le estábamos peleando? Lo de la ley oral, ¿cierto? Por eso es que acá también le empiezan a pelear, o sea, y dicen, ¿cómo es que él se está sentando en mesa de pecadores? ¿Por qué está comiendo con ellos, ¿sí? Imagínate, ¿no? Y pues acá vemos que se estaba acercando con esta, y para esa época era muy religiosa, eran demasiado legalistas en cuanto a la observancia de la ley oral, no tanto la escrita. Recordemos que para esa época lo que más tenían en estima era que la tradición de los rabinos, la tradición de los hombres, en vez de poner en consenso realmente en importancia la autoridad de Dios, la palabra de Dios, las instrucciones de Dios, ¿sí? Entonces, por eso es que era para ese momento, pues era muy raro el que realmente a la vista de todos, pues estuviera haciendo mal de forma descarada, como lo estaba haciendo muy posiblemente Mateo, ¿sí? Que muy posiblemente él ya lo tenían como un pagano, como un gentilizado, como un asimilado debido a que, ¿qué? A que estaba haciendo su fortuna a través del pueblo. ¿Sí? Porque realmente eso es lo que estaba haciendo Mateo, ¿no? Y por eso pues llegó así a esto. Por eso es que ese pecado, ya como de decir muy cínico, de mostrarse todo y sin vergüenza y caminar como si nada por las calles, eso hoy en día podríamos ya decir, hoy en día ya se perdió la vergüenza, ya hoy en día ya no está el pudor, hoy en día ya no está estas cosas, ya lo que hacen, todo lo hacen de manera muy cínica, están las narices de uno, ¿sí? Hacen las cosas. Y esto es, el entender esto es como un niño chiquito que va y uno ya le enseñó que no tiene que ir y coger las cosas de la cocina y jugar con ellas. Preciso, va y coge una harina y se baña en ella y antes lo mira uno muy cínico y le dice, no hice nada. O sea, ¿ustedes qué dicen? Bueno, pues a nosotros nos parece chiste, pero por dentro decimos este peladito, sí, sí, imagínate. Pues eso mismo, o sea, para ese entonces el andar así con pecadores, con todo eso, para eso era muy cínico, es decir, lo estaba haciendo todo muy abiertamente, cuando realmente pues sabemos que Yeshua no era así, sino que Yeshua lo que vino a hacer, ¿qué? A hacer, a salvar lo que se había perdido, ¿no? Y que para esa época realmente era mucho más difícil sentarse en la mesa con pecadores,
¿Por qué? Porque para esa época no había como hoy en día, ¿no? Pues invitamos a los vecinos a un Shabbat, invitamos a todos ellos y tenemos cada uno su platico, no estamos mezclando comida con ellos, ¿cierto? Sino que, ¿qué pasa? Ellos meten su migaja de pan ahí donde yo estoy metiendo mi migaja de pan y estamos comiendo, es decir, las babas del uno se mete con las otras babas del otro y así se van mezclando. O sea, a eso realmente es lo que estaba pasando en ese momento, ¿sí? Es como para que lo entiendan un poquito más, ¿sí? No sé si ustedes han visto cómo comen los coreanos o los chinos, casi siempre comen así. Ellos tienen su olla grande ahí y todos van metiendo, pues ya ahorita sus palitos, ¿sí? Hay unos que meten sus palitos, hay otros que van y meten la mano y van comiendo. Pero eso significa que al sentarse a la mesa, pues lo hacían de manera de mostrar confianza, de decir yo estoy confiando en ti. ¿Por qué? Porque imagínate compartir esa parte que es tan importante y más para esa época donde no había medicina, donde no había nada, muy posiblemente es más fácil de transmitir gérmenes, de transmitir todo eso, pues el hacer eso, pues imagínate, era una convivencia, ¿sí? Y eso era algo difícil, ¿sí? Eh, por eso, en la cena de la Pascua, cuando Yeshua dijo, el que meta el pan conmigo, ¿sí? En el mismo lugar, pues ese es el que me va a entregar, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban uniendo todo, ¿sí? O sea, no estaban mojando uno en un vasito y el otro en otro vasito, no, todo en una misma cazuela. Por eso dice, el que meta conmigo el pan, ese es el que me va a entregar, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros, por eso implica demasiada intimidad para esa época el comer. El sentarse a la mesa era demasiada intimidad. Pues no es como hoy en día pues realmente no está en tanta intimidad. Cada uno está con su plato, cada uno está comiendo bien. Sí, y hay personas que sí les da asco estar comiendo ahí con lo de la otra persona, incluso le reciben al niño lo que el niño deja y ya lo ven baboseado y ya como que se lo echan a los perritos, prefieren en vez de comérselo, ¿cierto? Hay otros que no tanto y dicen, ah, no es mi hijo, eso, ¿qué importa? ¿Cierto? Pero pues eso depende también de la persona. Imagínate, pues para esa época a Yeshua no le daban nada de asco, estaba haciendo y estaba compartiendo eso. Incluso cuando vemos a esta mujer sirofenicia que dice, incluso los perrillos comen de las migajas de su amo, pues es por eso, porque ellos comían y todo lo que caía pues quedaba en él piso y muy posiblemente hasta había perritos en esa época. Nunca lo pintan así en las historias bíblicas que hayan perritos, ¿cierto? Pero pues posiblemente sí, a la vez que conocían estos términos, pues era por algo, ¿no? Entonces, ya vamos a casi culminar la clase de hoy, no el estudio. Eh, eh, por eso esta escena o este cuadro que vemos de Da Vinci realmente no es tanto como lo pintan. Cada uno con su platico, cada uno en su mesita, ¿no? Pues eso realmente yo creo que hasta uno se está encima del otro y meta ahí el este y siga comiendo y hablando a carcajadas y, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban en familia. O ustedes cuando se sentan a la mesa con sus hijos, con sus familiares, están todos rodeados, pues uno está hablando por aquí, el otro está gritando por allá, y más si hay niños, pues eso es mejor dicho, una bulla aquí, una bulla allá, ¿cierto? Imagínate, no sé si ustedes se han visto a hombres totalmente, esto yo creo que lo puede decir un poquito más Santiago, que están entre amigos y eso es carcajada aquí, carcajada allá, eso hablan re duro, ¿sí? Están es en su momento, ¿sí? Dice, les olvida incluso a veces los modales y todo eso, pues imagínate ellos en intimidad, pasando todo el tiempo, ¿sí? Compartiendo, pues no, es que van a estar pensando en cosas así por el estilo. Por eso es que a Yeshua lo apoderaron como, ¿cómo lo apodaron? Le decían comilón y bebedor, ¿sí? Y amigos de pecadores. O sea,
Imagínate este apodo que le dijeron, o sea, para Yeshua era muy común que hiciera este tipo de cosas. ¿M? No era así tan diferencia o no era algo que realmente no estaba pasando.